estamos aquí en la jornada de Alicante de Arquitectura y Empresa con José Luis Campos Rosique, arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, yo creo que ya un viejo conocido de nuestro foro. Vemos aquí la cantidad de premios que tienes con Europan, con FATA, la mejor obra construida de España, en fin. Tienes una cosa aquí, una referencia del MoMA de Nueva York, que también debió ser alguna exposición en la que participaste. La exposición del MoMA de Nueva York que participamos con un concurso que se hizo en Gijón, el Centro de Talasoterapia. Bueno, en fin, es un despacho emergente. Tenéis mucha relación con la provincia de Alicante, también con la Nucía. ¿La Nucía o la Nucía? La Nucía. La Nucía, ¿no? Sí. Hemos visto proyectos vuestros, en fin, estupendos. Tenéis unos colegios, estamos viendo aquí el CEL Somni, tenéis también el de la Cañada. El de la Cañada. Nos ha gustado mucho la residencia para personas mayores de Ontinyent, con esas curvas también. Resulta que no es nada fácil trabajar con curvas. Sí. No, pero están muy bien esas tangentes tan limpias, ¿no?, que conseguís. El Polideportivo Babel está muy bien. Es un proyecto muy interesante. Al final es como una especie de pajarera gigante. Sí. Tenemos muchas ganas. Estamos esperando a ver cuándo sale la licitación de la obra. Bueno, después de esta pequeña introducción, cuéntanos si quieres algún proyecto de la historia del despacho, ¿no?, que ha podido ser un antes y un después, algún proyecto de los que hemos citado, que quieras citar de los que estás haciendo ahora, y luego ya pasaremos a lo que es el test del... Bien, hombre, nosotros siempre hemos contado que realmente nuestro proyecto que cogí marca la trayectoria del despacho fue la sede universitaria de la Nucía. Al final es un proyecto complicado, sale de un concurso de proyecto de obra que al final conseguimos convencer al ayuntamiento de la generación de un edificio nuevo dentro de un edificio antiguo, que parte del ayuntamiento no llegaba a entender, ¿no? Porque al final viene un poco una reflexión casi sobre cómo dialogan ambas arquitecturas, y la verdad es que nos vino muy bien por aquel entonces el proyecto del Reina Sofía, y entonces porque era un concepto parecido a una escala muchísimo mayor, por supuesto. ¿De acuerdo? Y entonces el concejal, una de las personas que estaba dentro del tribunal, lo llegó a entender, ¿no? Nos lo comentó y dijo: es el Reina Sofía de la Nucía. Y entonces es un proyecto antiguo dentro de un proyecto contemporáneo, con lo cual estuvo muy bien, ¿no?, el conseguir al final ese edificio gusano que en una segunda fase conseguimos hacer todo lo que es el entorno de la plaza, rompe y aparece ese edificio gusano, va apareciendo por diversos elementos de la plaza y la va rompiendo, ¿no? Entonces ese proyecto quizás fue pues el momento en el que cogí marca, ¿no? También de forma previa fue la biblioteca de San Vicente de Raspeig, ¿no?, que es un proyecto coral, ¿no?, con José Vicente Lillo, Francisco Leiva, no lo hemos citado, pero lo hemos estado viendo. ¿no? Y es un proyecto que marca también un elemento muy importante dentro de lo que es a nivel personal, ¿no? Igual que a nivel, ya una vez montado ya el nuevo despacho, pues lo fue la SEU, ¿no? En ese momento la biblioteca fue un proyecto complicado. Además que trabajar mucho con hormigón, fue un proyecto muy complicado, sobre todo porque éramos muy jóvenes y no teníamos apenas experiencia. Y entonces lo sufrimos de verdad. Muy bien. Pues cuéntanos alguna anécdota profesional que hayas podido tener. Mira, el otro día estaba pensando, ¿no?, una cosa que, bueno, tú no sé si lo sabes, yo estuve trabajando con Miguel del Rey, con Íñigo Magro en Valencia. O sea, yo fui becario con ellos muchos años. Y entonces en mi época de formación, de repente salió una nueva asignatura, que era el curso de iniciación a la profesión. Entonces yo estaba con ellos dando clases y entonces les planteé: oye, ha salido este curso, ¿por qué no puedo hacer prácticas con vosotros? Entonces la verdad es que en ese momento pues nos habían planteado y me dijeron algo así como: es que no tenemos sitio ni nada. Dije: no te preocupes, yo voy. Entonces fui, vacié un armario de esos que tenían, ¿no?, que casi el trastero que tenían, y me arreglé mis propios sitios, mi ordenador, tal cual, ¿no?, solamente por coger y poder trabajar ahí. Yo creo que al final... Fue una buena experiencia. Sí, hombre, claro, porque al final eso te curte. Yo me acuerdo que en ese momento yo no sabía ni siquiera dibujar en AutoCAD, o sea, no sabía hacer nada. Y entonces ellos casi me iban enseñando
a desarrollar todas las fotos. El primer proyecto que hice yo en AutoCAD fue ya directamente el final de carrera. Y era porque con ellos ya había aprendido, ¿no? Directamente a dibujar. Entonces, vamos, al final un poco la anécdota quizás es que si quieres puedes, porque llegó un momento que en el despacho me dijeron, parece que te vas a quedar tiempo con nosotros. Me dijeron, toma. Y entonces aquí tienes un colegio y lo primero que hice ya como una especie de arquitecto junior fue un colegio. Entonces casi eso me fue marcando porque realmente viviendas hemos hecho muy poquitas porque realmente yo estuve trabajando con ellos haciendo un conservatorio, un ayuntamiento, colegios, entonces todo era obra pública, ¿no? Con lo cual es como la tipología con la que yo al final me siento mucho más cómoda. Ya te he comentado antes que tengo una cierta envidia porque yo no hago más que vivienda y la verdad es que llega a ser relativamente cansino el esfuerzo, ¿no? El tema de las viviendas tiene una cosa que está también muy bien, es esa inmediatez, ¿no? O sea, que tú de repente puedes coger y tener una serie de proyectos en un plazo relativamente corto. Claro, aquí, por ejemplo, los proyectos para la administración, el Somnir y La Cañada son colegios que hace ya 2 años, se redactaron y seguimos esperando que salga la licitación. O sea, entonces dices, desde que empiezas hasta que acabas, yo me acuerdo cuando hicimos la biblioteca de San Vicente, estuvimos hablando casi un periodo de 6 años, desde que empezamos hasta que terminamos el proyecto. Entonces tiene otros tiempos. Muy bien, pues nada, José Luis, te voy a hacer el test. La primera, ¿con qué arquitecto clásico o actual te tomarías un café? ¿Y qué le preguntarías? Bueno, a mí particularmente, hombre, la obra de Miralles siempre me ha parecido fantástica. Me acuerdo además, es algo como que tengo muy metido porque fue el primer libro de arquitectura que tuve. O sea, de repente mi hermano mayor apareció y me dijo, hijo, esto me han dicho que es lo más, ¿no? Y entonces yo estaba como totalmente flipando, ¿no? O sea, a mí la obra de Miralles particularmente siempre me ha gustado mucho, ¿no? También la obra de Herzog, de Melón, me encantaría, ¿no? O sea, poder estar con ellos, con Miralles, yo me acuerdo que alguna vez coincidí con Anacho Cebal Bascoa y me la llevé a ver directamente el edificio aquí de Alicante. Aquí tiene el polideportivo. Aquí tiene el polideportivo, el centro de tecnificación. Un edificio muy denostado aquí en Alicante, pero a mí particularmente siempre me parece muy interesante, ¿no? Son hay algunos elementos que a lo mejor tienes que coger y solucionar, pero vamos, a mí es un proyecto que siempre me ha gustado mucho. Entonces, la verdad es que el pobre se fue en la plenitud. Sí, porque además los arquitectos, yo creo que lo que hablaba con Juan Caldo el otro día, es a partir de los 50 y tantos, 60, cuando realmente, si aguantas, es cuando empieza realmente la producción. Porque más fuerte. Necesitas una experiencia. Y de repente consigues transmitir confianza efectivamente, a la gente. ¿Qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha emocionado más? Bueno, a mí, yo sí tengo que decirte que mis referencias de normal no son arquitectónicas, ¿no? Entonces yo te puedo decir que lo más me ha llamado, a ver, por ejemplo, las obras de Tuñón, me acuerdo, el Museo de Castellón, ¿no? El de Zamora, a mí me encantaron, ¿no? O sea, una época que tengo pendiente ir a las colecciones reales de Madrid, también. Que me han dicho que es una... Bueno, he visto el proyecto, pero... Mira, recuerdo el Museo de Moneo el de Mérida. Impresionante. Esa espacialidad, esa espacialidad. Entonces, yo creo que aparte, lo bueno es que te consigue transmitir, ¿no? Simplemente con ese espacio una serie de cosas. A mí particularmente, fíjate que siempre me gusta mucho que hay una historia detrás dentro de los proyectos, que es algo que intentamos, ¿no? Pero que además consigues llegar a transmitir algo cuando la gente conoce la historia del edificio, pero la escala de esos edificios consiguen transmitirla por sí solos, no te falta nada más. Una tipología que todavía no hayas hecho y que te gustaría... Un auditorio. Picas alto. ¿Cómo crees que nos valora la sociedad? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Yo creo que la sociedad no nos valora del todo. Nos autovaloramos nosotros mismos.
con lo cual pasamos más desapercibido de lo que realmente deberíamos. Sí que valoras cuando el edificio está mal, pero cuando un edificio está bien, es algo que das por supuesto que el edificio tiene que funcionar bien, ¿no? Muy bien. ¿Querías ser arquitecto de pequeño? Yo de pequeño no sabía lo que quería ser. Vivía en un mundo de alegría y de ilusión. Ya cuando tuve que decidir, realmente me gustaba mucho periodismo y me gustaba mucho historia, pero Indiana Jones hizo mucho mal. Y entonces, cuando vi que como Indiana Jones no iba a tener mucho futuro, el periodismo, y sobre todo por el tema de la publicidad. Lo que pasa es que en ese momento no se podía estudiar publicidad como tal. Entonces, la arquitectura era algo como que, bueno, no me parecía mal. Es algo que de repente he aprendido, ¿no? Entonces, durante la carrera es como yo creo que al final esa época de formación es muy importante, en el que de repente tengas gente que te enseñe, ¿no? O sea, yo eso, por ejemplo, lo viví mucho también dentro del despacho de Miguel del Rey y de Íñigo. O sea, como al final beben ellos la arquitectura de otra forma. En aquella época, además, yo me acuerdo que llegaba a las horas de recreo de la universidad y yo me iba a la biblioteca a leer revistas. Estaba como alucinando de la potencia que tenía la arquitectura. Recomiéndanos un libro. Cualquiera de Paul Auster. Los he leído casi todos. No, me encanta. También coincidimos. ¿Un deporte? Pues yo soy nadador. Ajá. Sí, me gusta mucho. Es más como Culjas. Me gusta nadar, ¿no? Llego con la piscina y me extraigo. ¿Y un plato? Un plato. Los arroces. ¿Lo sabes hacer o...? Lo sé hacer, pero sí, me gustaría saber hacerlos mejor. Si fueras director de cine, ¿qué tipología de película te gustaría hacer? Me gustaría hacer, pues, como Nolan, Interestelar, por ejemplo. ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, me gusta la ciencia ficción. Pero bueno, estoy como muy abierto. Me gustan las historias, una buena historia detrás, ¿no? Entonces, bien resulta. Y si metes una historia detrás dentro de la ciencia ficción, pues es fantástico. Perfecto. Y por último, ¿cómo visualizas una tarde perfecta? Pues que los niños no tengan que estudiar, me puedo ir con ellos al cine, ¿no? Y entonces me voy con ellos al cine y luego vamos a tomar algo. ¿Tienes padrazo? Yo tengo 3 chiquillos. Nosotros, como te he dicho antes, trabajamos de 8 a 3 y así por las tardes estoy enseñándoles dibujo, matemáticas, ¿no? Tenemos las asignaturas divididas entre mi mujer y yo. Y entonces por las tardes estamos de normal. Entonces, pues a mí eso es una tarde. Y que luego vienen los padres, también los amigos de mis hijos, y nos vamos todos a tomar algo. O sea.